Buenos días, mi nombre es Diana Marcela García y hoy les estaré hablando acerca de cuál es la situación actual de Colombia frente al comercio internacional. Hablaremos acerca de cuáles son los principales productos que se importan, como de los que más se exportan y de dónde y hacia qué países se realizan estas operaciones. También hablaré un poco acerca del comportamiento de la balanza comercial y de los principales sectores que son partícipes en este proceso. Por otro lado, hablaré sobre qué acuerdos comerciales ha tenido Colombia con los países de América, Europa, Asia, Oceanía y África. Ya esto en un plano mucho más general, y les hablaré también acerca de por qué han tenido éxito o han fracasado los intentos de integración entre las naciones de América Latina y más las de Sudamérica. Y por último, explicaré cuáles han sido los principales efectos de la pandemia en el comercio internacional y cuáles son los principales retos y oportunidades para Colombia. Bueno, dando inicio con nuestro primer tema de cuál es la situación de Colombia frente al comercio internacional, pues vemos que Colombia se encuentra en un muy destacado momento de la historia en materia de comercio internacional, dado que en los últimos años ha venido obteniendo logros en cuanto a la internacionalización de su economía. Esto mediante la participación en la negociación de acuerdos internacionales que ha generado y promocionado la inversión extranjera, que se ha evidenciado con resultados positivos. Si bien en la actualidad Colombia, y no solo Colombia, sino el mundo entero, ha estado atravesando por una pandemia que ha significado un gran reto para la economía en general, porque trajo consigo muchas dificultades como el aislamiento, tanto económico como social, y también presentó como una ralentización de las actividades comerciales internacionales. Aquí se presentaron cierres de fábricas e incumplimientos en las cadenas de suministro. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, para hablar acerca de cuál es la situación actual en cuestión de importaciones y exportaciones, así como del comportamiento de la balanza comercial en Colombia, se tuvo en cuenta el primer semestre del 2021, que son los datos más actuales publicados por el DANE, en donde se puede contrastar con los datos del periodo del año 2020 y 2019 en algunos casos. Por el lado de las exportaciones, tenemos que Colombia a julio del 2021 se registraron exportaciones por un valor de 21.295 millones de dólares, para un aumento del 0,1% con respecto al periodo del 2020. No obstante, todavía son inferiores, pues esta cifra es inferior a la registrada en el año 2019. Por el lado de los principales productos exportados, tenemos 15 principales productos que representaron el 74,6% del total de las exportaciones del país. Los 14 de estos registraron variaciones positivas, como fue el petróleo, café, oro, petróleo refinado, flores, coques, bananos, polímeros de cloruro y de propileno, aceite de palma, insecticida, medicamentos y construcciones y sus partes. Y las suyas, como se presenta en la tabla, tuvo una caída en este periodo de tiempo. Por el lado de los sectores exportadores, tenemos que las exportaciones aumentaron y que este aumento se debió al incremento de las ventas de combustibles e industrias extractivas en un 17,3%, en productos agropecuarios, de alimentos y bebidas en un 16,6%, y manufacturas en un 26,2% y otros sectores en un 31,8%. Las ventas con respecto al periodo del 2019 se evidenció una caída en un 9,6%. Tenemos que los principales destinos de las exportaciones fueron Estados Unidos, China, Brasil, Panamá, Ecuador, India y México. Estos 7 países representaron el 59,5% del total de las ventas en Colombia, y se incrementaron las ventas hacia Estados Unidos, China, Panamá, Brasil, Ecuador, India, Perú y Chile. Y por el contrario, se redujeron las exportaciones hacia México, Turquía, Italia, Corea y Japón, entre otros. Bueno, y en temas de importaciones en Colombia, tenemos que después de afectarse el año anterior por los efectos de la pandemia,
y la contracción de la demanda interna, las importaciones comenzaron a recuperarse en lo corrido del 2021. Se tiene que las compras en Colombia se ubicaron en 31.450 millones de dólares en lo acumulado a julio del 2021, para un aumento del 28,9% en comparación con el periodo del año anterior. En sus 15 principales productos importados, como lo vemos en la tabla, tenemos que representaron el 67,9% del total de las importaciones, y que estos se aumentaron, en estos se aumentaron las compras. Aquí se resaltan el incremento de las importaciones en vehículos, farmacéuticos, aparatos de telecomunicaciones, derivados del petróleo, químicos y cereales. Bueno, viéndolo desde la perspectiva de importaciones por categoría, tenemos que las mayores importaciones en el acumulado a julio del 2021 se realizaron en suministros industriales en un 41% del total, bienes de capital en un 20,3%, equipo de transporte en un 12,8% y de consumo en un 11,8%. En estas cuatro categorías se representaron el 85,9% de las compras colombianas. Y tenemos que los principales países proveedores de las importaciones fueron China, Estados Unidos, México, Brasil y Alemania, y que de los 20 principales países de origen, a excepción de Ecuador y Chile, se registraron unas variaciones positivas. Pasando a hablar de la balanza comercial y su comportamiento, pues bueno, tenemos que Colombia registró un déficit en la balanza comercial de bienes por un valor de 8.166 millones de dólares en el acumulado a julio del 2021, para un aumento de 2.801 millones de dólares respecto al periodo del 2020. Se mantiene aquí una tendencia creciente del déficit desde el año 2019, ya como se ve aquí en la gráfica. El mayor déficit comercial de Colombia en el acumulado a julio del 2021 se registró con China, México, Estados Unidos, Alemania y Brasil. Los superávit más altos se registraron con Panamá, Ecuador, Puerto Rico y Países Bajos y Turquía. Pasando a los sectores que registraron un crecimiento sectorial del PIB, tenemos que todos, a excepción de minas y canteras, tuvieron una variación positiva. En la industria manufacturera crecieron 19 de los 24 subsectores industriales, entre los cuales están minerales o metálicos, prendas de vestir, refinación de petróleo, productos metalúrgicos, bebidas, química básica, entre otros. Y por otra parte, decrecieron 5 subsectores industriales, entre otros el azúcar, lácteos, molinería, papel y productos de café. ¿Qué acuerdos comerciales ha negociado Colombia con países de América, Europa, Asia, Oceanía y África? Pues en general, a la fecha, Colombia cuenta con 16 acuerdos comerciales, en donde se incluyen tratados de libre comercio y acuerdos de alcance parcial. Estos 16 acuerdos son la CAN, que se firmaron en 1973, Panamá y Chile en 1993, CARICOM y México en 1995, Cuba en 2001, Mercosur en 2005, Triángulo del Norte se firmó en 2009, EFTA y Canadá en 2011, Estados Unidos y Venezuela firmaron en el 2012, la Unión Europea en 2013 y Corea, Costa Rica y Alianza del Pacífico firmaron con Colombia en 2016. En América Latina, el número de acuerdos, Colombia ocupa el 5.º lugar, detrás de Chile, México, Panamá y Perú. Bueno, en el por qué han tenido éxito o han fracasado los intentos de integración entre las naciones de América Latina y en especial las de Sudamérica, pues tenemos que en el marco jurídico en el que se crean los procesos de integración son los tratados, entendidos como un acuerdo entre países con un objetivo determinado del cual nacen derechos y obligaciones. Cada Estado unilateral y voluntariamente participa en la elaboración de un tratado y se obliga de buena fe a cumplir su contenido. Pero quizás este sea uno de los problemas, ya que al ser los tratados instrumentos que no establecen sanciones ante incumplimientos, a pesar de que están llenos de buenas intenciones, no se cumplen.
Otro aspecto por considerar es la carencia de objetivos, la buena voluntad de los estados de América Latina para iniciar nuevos proyectos de integración es buena, pero también está la falta de objetivos, claro, la falta de compromisos y la falta de seriedad con este fin. Si bien los procesos de integración fallan también debido a una heterogeneidad en los enfoques por parte de los distintos estados respecto a las prioridades e intereses. Y tenemos que otro aspecto en el que no les permite tener éxito estos intentos de integración es el populismo, el individualismo y el nacionalismo de estos países, sumándole los problemas y los resentimientos que los estados traen desde siglos pasados, que han generado recelos y rivalidades que impiden trabajar en conjunto. Es la situación de un ejemplo de Perú y Chile, que desde la Guerra del Pacífico han tenido como esos problemas y cada vez surgen temas que acrecentan esas diferencias. También se le añade la ausencia de un marco institucional único que le permita la resolución de controversias sin necesidad de recurrir al Tribunal Internacional de Justicia, de un órgano encargado de velar por la correcta aplicación de los tratados y de un órgano que represente a todos los ciudadanos de la región. En la consolidación de estos procesos también influye la falta de recursos propios y políticos comunes para financiar los órganos que impulsen este proceso. Bueno, ¿cuáles han sido los principales efectos de la pandemia y cuáles son sus principales retos y oportunidades para Colombia? Tenemos en primer lugar que del 2019 el comercio internacional venía sufriendo por las disputas comerciales de China y Estados Unidos, lo que trajo una escalada de aranceles y barreras al comercio, con un cierre de año en términos negativos. No obstante, se esperaba la firma de un acuerdo entre ambas potencias y que las barreras y aranceles disminuyeran, pero llegó la pandemia, ocasionando el cierre de China y a esto se le sumó la caída de los precios del petróleo y de los productos básicos, porque China es el gran demandante de estos productos, además que se presentó la guerra del petróleo entre Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos, lo que deprimió aún más el comercio mundial. Ante la guerra comercial con China y luego con los cierres de las cadenas de aprovisionamiento y distribución en el país asiático por la llegada de la pandemia, Estados Unidos empieza a relocalizar esas producciones y ve a América como un continente estratégico para ello. Es aquí donde Colombia tiene una oportunidad muy importante, considerando la cercanía geográfica que posee con Estados Unidos y además que es el país al que exportamos los productos con mayor valor agregado. Otras de las oportunidades tras la pandemia que menciona el presidente de Analdes, Javier Díaz, abarcan temas logísticos, transacciones virtuales y digitalización de procesos, todos encaminados a facilitar el comercio internacional para las empresas en el país. Por otro lado, hay grandes retos para Colombia en términos de competitividad, diversificación, integración comercial e inversión. La apertura del país del comercio es limitada y sus exportaciones están fuertemente concentradas en productos básicos, lo que hace que la economía sea altamente vulnerable a los choques internacionales.